¿no? La resurrección final, la resurrección corporal. Así como Cristo resucitó entre los muertos, todos los que son de Cristo también van a resucitar con cuerpos glorificados. Y aunque aquellos que han muerto en Cristo están ahora disfrutando de una felicidad provisional en lo que vimos en el estado intermedio, ¿se acuerdan? Incluso allí su felicidad no será completa, plena, hasta que sus cuerpos hayan resucitado de entre los muertos. Entonces, la resurrección corporal es una doctrina bíblica, singularmente cristiana y también alentadora, motivadora y llena de esperanza. No sé cómo ustedes ven esta doctrina, cómo la conversan o cómo la han analizado. Y de la lección que tuvimos de Berkov, ¿cuál es en su primera lectura o su primer comprensión de lo que él dice respecto a esta doctrina, lo que a ti te haya llamado más la atención? ¿Qué ha sido aquello que te llamó más la atención de lo que en esta lección Berkov, en este caso, nos dice? Y aquí yo quiero dejar tiempo para conversar sobre cómo tú ves esta doctrina y cómo podríamos decir, ha impactado, te ha llamado la atención de lo que Berkov ha dicho en su lección. Hoy día no voy a tener diapositivas, ¿ya? Vamos a vernos las caritas eh, y vamos a dialogar, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti la resurrección? Si no has leído la lección entonces de Berkov todavía, ¿qué es para ti la resurrección final? ¿Qué entiendes de la resurrección final? O si tienes la idea general que has recibido de la lección de Berkov, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Bien? ¿O tú crees que no habrá resurrección final? Pastor, Aida. lo que, sí, lo que yo me pregunto es que aquí la lección explica de que el mismo cuerpo que tenemos va a resucitar como cuerpo glorificado. Ujú. Y bueno, y los que se han cremado, bueno, Dios es poderoso para tener el cuerpo de nuevo, ¿cierto? Pero igual me pregunto, los que se han cremado, los que han, no sé, se han mutilado, no sé qué otra cosa, han explotado, no sé. Eso es mi pregunta. Si igual esas personas tienen un cuerpo para resucitar. ¿Cierto? Bueno, todo esto levanta muchas preguntas como las que tú mencionas y un tema recurrente que muchos preguntan es justamente qué va a pasar con aquellas personas que han sido cremadas o, por ejemplo, aquellas personas cuando cayó la bomba allá en Hiroshima, la bomba nuclear lo desintegró a un montón de personas, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a resucitar también? O aquellos que en el mar se perdieron y murieron, ¿cómo van a resucitar de ahí? ¿Qué es lo que hay de ellos? O también se plantea el punto, aquellas personas que han donado algún órgano a otra persona, ¿cómo van a resucitar sin ese órgano y la otra persona va a resucitar con el órgano de esa persona? Eh, muchas preguntas, ¿no? Que vienen a la mente para acercarnos a este tema de la resurrección final. Lo cierto es que la resurrección se da principalmente
porque va a ser corporal. Así como Cristo resucitó y le vieron los apóstoles y comió y caminó y se presentó, y así también como lo vamos a ver venir en el día final con un cuerpo glorificado, eh, vamos a tener una resurrección corporal final con esas características similares a las de Jesús. Ahora, ¿cómo entender en nuestra mente finita humana cuando se nos dice que si algo se quema o se desintegra ya no existe más, desapareció completamente? Pero a la vez científicamente te van a decir que esa persona que se desintegró o desapareció a la vista, no es que haya desaparecido eh, totalmente, sino que esa materia fue transformada en otra materia, porque la materia no desaparece, se transforma, va ocupando espacio y formas de otras materias. Por lo tanto, la misma ciencia en ese aspecto como que se topa al decir que no hay resurrección por el tema de la materia. Pero nosotros creemos, así como la Biblia lo dice, que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, así como se hace presente en Cristo, y pasajes bíblicos como aquellos que dicen que donde no hay agua en el desierto, Dios hace brotar agua. Donde no hubo nada, este nada que tampoco existe para la ciencia ni para el término filosófico, o sea, ni para la investigación filosófica, sino que es un espacio que no vemos nomás. Pero la Biblia dice que antes de que no hubiese el átomo, no hubiese partícula, Dios creó. Él creó de la nada, en Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 1. Por lo tanto, si Él tiene poder para hacer tal cosa, también tendrá poder para llevar a cabo lo que Él mismo ha revelado en su palabra acerca de este tema, de esta doctrina como es la resurrección final. Ejemplo de ello fue el caso de Jesús, que vimos que resucitó, y así también nos va a ocurrir a nosotros. Haya muerto la persona como haya muerto, haya sido desintegrada, haya sido mutilada, haya sido quemada, explotada, lo que sea, pero si esa persona, Dios la trajo a este mundo, Dios permitió que viniera a este mundo, es porque Él es el creador. Y como tal, cada criatura que ha nacido en la tierra es creada a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, Dios también tiene el poder para aplicar en esas personas lo que Él mismo ha dicho, que al final de la historia todos van a resucitar. Entonces, no es tan irrisorio, podríamos pensar, el que aquellas personas que han sido desintegradas mm, van a resucitar igual, porque tuvieron vida, tuvieron una vida física y son criaturas, fueron criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Pastor, Hermano Javiera, perdón, Rosita, sí, perdón. sí. Es como usted dice, pues que no depende de las partículas de la materia para resucitar, porque Dios es el creador. De hecho, Berkov dice, en ese sentido, dice, no es necesario suponer que las mismas partículas de materia que componen el cuerpo en el momento de la muerte serán las que entren en la constitución del cuerpo resucitado. La Ah, identidad no depende de la materia, sino de la forma esencial del organismo humano en unión con el alma. Y además, los padres de la iglesia también se refirieron a este tema. Por mm, ejemplo, Tertuliano en el siglo II y III argumentó que Dios, que formó al hombre de la nada, puede volver a formarlo aunque su cuerpo haya sido desintegrado, quemado o comido. exacto. Para él, la cremación o destrucción no es obstáculo, porque la resurrección depende del poder creador de Dios, no de la materia. Mm, También Agustín de Hipona
afirma que la identidad personal no depende de cada molécula, que cada molécula regrese, sino que de que Dios restaure el cuerpo en su forma propia y esencial. ¿Mm? Usa el ejemplo de quienes mueren devorados por animales. Incluso si los nutrientes pasan a formar parte del cuerpo del animal, Dios volverá al hombre su integridad corporal en la resurrección. Jerónimo, por último, dice también que el poder de Dios supera cualquier dispersión de restos. Impresionante. Totalmente, totalmente. Muy buen resumen, hermana Rosita, de lo que plantea Berkov. Citando también a padres, hablamos del año 200, 300, 400, 500 después de Cristo, ¿no? Eh, Estaba ese enfoque ya de que aún los cuerpos quemados, integrados, como le llamamos ahora, Dios tiene poder para resucitarlos. O si no, habría una contradicción del mismo al revelar esta doctrina y al no tener el poder para aplicarla en estas situaciones. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo o alguna pregunta que quiera aquí dejar en la mesa para dialogarla? Entonces vamos con las preguntas. No estaba mientras usted hablaba, o hablaba mi esposa, me acordé del Valle de los Huesos Muertos. ¿Mm? Los huesos secos. Perdón, huesos secos, perdón. Que es simbólico también, ¿no es cierto? Que es una visión, ¿no es cierto?, que Dios le manda a Ezequiel por Israel, pero Sí, también demuestra también el poder que tiene Dios también, ¿no es cierto? Di, ¿no es cierto?, que se amen los huesos, di que suban músculos, di que forman esto, o sea, hasta el espíritu también volvió, ¿no es cierto? Entonces, Dios lo puede hacer. O sea, hay misterios, ¿no es cierto?, que en la escritura, ¿cómo lo va a hacer? Todo eso que en la escritura están. ¿Entiendes? Ahí, ¿cómo lo va a hacer? Pero lo va a hacer. ¿Entiendes? Mi padre lleva más de 30 años, ya igual está hueso seco, ya está bien ya verán ni los huesos. Pero Dios un día lo traerá nuevamente. ¿Cómo claro, lo va a hacer? Es una parte que a veces algunos se quedan en ese círculo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Pero también tenemos la fe y la confianza de que Dios lo dijo y lo va a hacer. Él lo dijo y exacto, lo hará, ¿no es cierto? Es claro. para mí, así lo veo yo. O sea, cierto, Mm. estudiamos la resurrección, como usted decía al principio de las palabras, en nuestra fe, en nuestra confianza, ¿no es cierto? Y de ahí la fe tomamos. Porque hay misterios en la escritura que no, como en nuestra mente finita, no lo vamos a llegar a entender 100%. Gracias, Claro doctor. que sí, claro que sí. Cristo, la resurrección de Cristo es una astilla arrancada del futuro, porque Él ya anticipó el final, y el final va a ser eso, la resurrección de todos. Eh, Hay culturas religiosas, especialmente en el Oriente, que en vez de plantear una resurrección final, ellos hablan también de la vida eterna, pero ¿de qué manera? A través de la reencarnación, que uno muere, pero se reencarna en otra persona o en otro ser vivo de este mundo. Y así va viviendo permanentemente de reencarnación en reencarnación. Pero es una postura que no tiene ningún apoyo bíblico, no tiene ningún sustento bíblico dentro del cristianismo, en ninguna de las esferas del cristianismo romana, luterana, protestante, reformada. Es una doctrina netamente oriental que descansa específicamente en algunas culturas, como por ejemplo la hindú y otras más. Pero la Biblia no nos plantea el tema de la reencarnación, sino más bien de una resurrección y también de una encarnación en el caso de Jesús, cuando toma forma humana, ¿no? Sí, Pamela, sí. Tengo, bueno, una pregunta.
nosotros con Mauricio vivimos la pérdida de unos embrioncitos, de unos embarazos que estaban en gestación, chiquititos. Esos embrioncitos, bueno, lo que a nosotros nos dijeron es que los íbamos a volver a ver. Estos embrioncitos cuando los volvamos a ver van a ser como niños, van a... ¿Cómo, cómo se podría interpretar esa, ese reencuentro? Eh, Mm, o para las personas que pierden su bebé en la guatita, ¿cómo, ¿cómo se les puede explicar o dar consuelo o una palabra de fortaleza cuando experimentan la muerte de esa manera? mm. Sí, esa es una buena pregunta y es una pregunta que es bien interesante porque justamente va a un punto donde se mezclan cosas. Uno, lo que es la resurrección y otro, lo que es el estado final de todas las cosas, o el cielo nuevo o la tierra nueva. Y la pregunta que allí, en ese lugar eterno, van a existir niños, van a haber relaciones sexuales, van a darse el que tengamos que lidiar con aquellas personas que tienen un carácter, una formación distinta, una perspectiva distinta. Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Pero respecto a lo que tú mencionas, Pamela, hay que entender que en la ética cristiana, específicamente la ética reformada, en el momento de la concepción, Dios ya crea una persona. Y la persona que se va formando en el vientre de su madre, dice también el Salmo 139, Dios va haciendo una obra maravillosa allí, ¿no? Pero ya es persona. Y al ser persona, ya es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿en qué nivel de vida esa persona va a manifestar su presencia en el nuevo cielo y en la nueva tierra? Ahí es un misterio, ¿no? Sí, pero no creo que sea en la misma condición que murió, que falleció en el vientre de su madre, sino que creo que yo personalmente creo que va a ser en una condición distinta, pero no dentro del vientre de la madre, sino que ya como quizás un niño ya crecido o un joven ya crecido o una persona adulta, no lo sabemos plenamente, pero que va a tener vida plena, creemos que sí, pero no dentro del vientre de su madre, sino que ya de una manera donde él se pueda desarrollar plenamente como persona. Por lo tanto, todos los bebés que mueren en el vientre de la madre o siendo ya niños, todos ellos se van al cielo, como decimos, y también ellos tendrán esta bendición de recibir cuerpos glorificados, porque esa es la comparación que hace el texto bíblico. Así como Cristo resucitó un cuerpo glorificado, nosotros seremos semejantes a Él en cuanto a su humanidad glorificada. Entonces, todas las personas que nacen en esta vida o que vienen a ser criaturas de Dios desde la concepción del vientre, van a tener ahí, no sé cómo, pero un desarrollo pleno, así como se promete en la palabra de Me Dios. explica. ¿Mm? Eso Pastor, es lo que por lo menos yo lo puedo opinar. Más allá no sé qué podría
decir al respecto, porque no hay Pastor, tampoco una descripción, un caso particular en la Biblia respecto al caso de los niños. Tan solo cuando David dijo, ¿se acuerdan cuando David cometió su acto de adulterio y tuvo el hijo con Bexabé, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué pasó con el hijo de Bexabé? Murió. Fíjese que David estuvo ayunando, orando, eh, pero murió. Y después David dice, estando él en ese estado de humillación, de oración, de dolor, dice, él no podrá venir a mí, refiriéndose a este niño que murió, pero yo sí podré ir donde él, ¿no? Porque ya planteaba justamente este hecho de que el niño, que era un bebé que había muerto, estaba en un lugar donde él iba a ir. Nosotros hablamos un poquito acerca del Guiena, hablamos, ¿no es cierto?, del tema del estado intermedio respecto justamente al lugar donde van aquellos que mueren en esta vida. Y esos niños están en el cielo. Y también ellos tienen la promesa de la resurrección. pastor, ¿Sí? quisiera eh, eh, comentar algo que igual empatizo con Pamela porque vive una situación similar. Entonces, es hermoso entender que el Salmo 139 muestra que Dios forma y conoce al ser humano desde el vientre. Y Claro, además, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Entonces, claro, esto significa que incluso un embrión no nacido es una persona ante Dios. Y, y también Calvino afirma que cada ser humano, incluso en su estado más temprano, tiene alma, alma exacto, espiritual creada por Dios. Por lo tanto, aunque mueran antes de desarrollarse, siguen siendo parte de la humanidad redimida, juzgada, etcétera. Entonces, es un tema muy sensible para mí, pero hermoso porque es el Señor el que transforma y como usted decía, no sabemos cómo, pero sí no resucitarán como embrión, sino que como un ser humano pleno. claro. Y Pablo también en Efesios capítulo 1, verso 3 y 4 dice que nosotros, cuando habla ahí, nosotros habla de los creyentes, de los cristianos, de los hijos de Dios, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si uno hila más fino en esto, tiene que llegar al tema del decreto de Dios, los decretos de Dios. Y cuando hablamos de los decretos de Dios, estamos hablando antes de los tiempos pretéritos. Estamos hablando de que Dios ya había establecido, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo lo que había de acontecer, había establecido aún a aquellos que habían de ser salvos, había establecido el medio para llegar a esa salvación. Entonces, el tema del decreto, que es un asunto bien discutido también dentro del mundo cristiano, aquellos que creemos en el decreto como acto soberano, amoroso de Dios, tenemos plena confianza que aquellos que Dios ya ha escogido, en ese momento final, cuando Cristo venga, se van a manifestar todos y todos vamos a ver a todos aquellos y vamos a conocer a todos aquellos que Dios había escogido. Y creemos nosotros, los cristianos, que aún nuestros hijos, sobre todo en el ámbito reformado presbiteriano, hablamos de los hijos del pacto, ¿no es cierto? Por eso es importante el bautismo en los niños, porque aplicamos la señal del pacto en ellos. Creemos que justamente
nuestros hijos son parte de esa bendición y que llegará el momento final cuando ellos también, si en algún momento hubo un accidente, sea como sea, que ya no están con nosotros, allí en aquel día glorioso de la venida de Jesús, ellos van a manifestarse plenamente conforme a esta doctrina de la resurrección final. Muy bien. Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo? Pastor, Hermano Giovanni. pastor, sí, bueno, con respecto al estudio de la resurrección, también lo que me llama la atención, bueno, nosotros sabemos que la resurrección del creyente del cuerpo es fundamental en el cristianismo. Y, y bueno, como sería el estudio que los premilenialistas hacen como esa división de primero como parcial, que es primero los creyentes y después serán lo injusto de la resurrección. Pero aquí vemos que es único, será una vez, universal y tanto para justo e injusto la resurrección. Pero ahora lo que estaba viendo es que, bueno, yo siempre veía, bueno, no sé si porque no me enfocaba o siempre veía la resurrección de nosotros, de los creyentes, pero la resurrección de los injustos, eso igual me pareció interesante porque si el injusto también será resucitado en el cuerpo, mi pregunta es, porque claro, nosotros sabemos que el infierno siempre se dice que va a ser algo como espiritual, pero al ser resucitado también el cuerpo, ¿cómo va a ser eso? O sea, bueno, parece que nosotros lo vimos con el pastor David sobre el tema del el lugar donde no iremos y cómo lo vamos a experimentar, porque claro, va a ser tanto el alma y el cuerpo también, entonces ese cuerpo va a también experimentarlo, porque el cuerpo es lo físico, ¿cierto? Lo tangible va a experimentar, ¿cómo lo va a experimentar, digamos, en tanto lo injusto, el infierno? Eso como mi pregunta que me surgió y me llamó la atención. Claro, es cierto, ¿no? La resurrección final involucra tanto a justos como injustos, a, a creyentes y no creyentes. Aún el creyente tiene que estar ante el juicio de Dios, no para juzgarlo y ver si es salvo o no, sino que se Mm, hablan de recompensas para el cristiano. Berkov así lo va a plantear cuando veamos el capítulo sobre el juicio final. Y sobre los injustos se habla de grados también de castigo. mm, Habrán injustos, ¿no? Que tendrán grados de castigo, unos más, otros menos. Y el que ellos resuciten en un cuerpo, ese cuerpo al cual van a resucitar no tiene las características como las de Jesús, en tanto cuanto esos cuerpos no podrán disfrutar plenamente de esta tierra nueva, del cielo nuevo, sino que mm, van a estar alejados de todas estas bondades, alejados del paraíso, y la Biblia usa un término que a muchos no les gusta y que es infierno, mm, que es un lugar distinto, donde no hay que hacer en su mente la figura de Dante cuando habla sobre el tema del purgatorio y el infierno, donde pinta a demonios con colas, con alas, con cachos, y en un grande olla hirviendo con agua, donde tiran a los seres humanos mm, allí y están cociéndose y sufriendo. No es esa visión de sufrimiento que plantea la Biblia. El gran sufrimiento, como es la muerte segunda también, es la lejanía de Dios. Es mm, no disfrutar de las bondades de todos los que los creyentes resucitados van a ver, van a escuchar y como Pablo dice, oído que nunca oyó, ojo que nunca vio, van a estar en ese lugar. Y
estas personas no van a tener el privilegio de participar de eso guardado especialmente para los hijos del Señor. Mm, Entonces, ¿por qué reciben sus cuerpos? Porque justamente la sanción es completa, es para la persona, no es solamente para una parte, mm, ¿no? Es para la persona y la persona fue creada como un ser material e inmaterial como ustedes vieron en antropología. mm. En tanto, hay algunas expresiones religiosas que dicen que de qué manera se va a castigar al ser humano injusto con la extinción, con la eliminación para siempre de él como persona. Entonces, ahí también hay, hay muchos que reaccionan porque cómo se va a cumplir plenamente en ellos la sanción de lo que es esta muerte segunda o el sufrimiento que van a tener, que no es tanto un sufrimiento físico, sino es no disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha guardado para sus hijos, la lejanía de Dios, la lejanía del cielo nuevo y de la tierra nueva, un lugar que no sabemos plenamente cómo es, pero no va a ser nada de interesante, ni de bonito, ni de agradable, parece ser, ¿ya? Entonces tiene que darse que sea en el cuerpo, porque la sanción final que vamos a escuchar toda es para la persona. Y la persona es cuerpo y alma. Sí, pastor, porque me acordaba del pasaje del tono blanco, dice, y están todos parados frente al tono blanco, o sea, están en cuerpo, parados, Ujú. delante de él, dice, ¿cierto? O sea, no entender de que están todos allí en forma presencial, esperando nosotros la condenación, que dice, y todo aquello que no fue ¿no es cierto?, encontrado, anotado en el libro de la vida, pero están todos conscientes, dice. El Hades, ¿no es cierto?, la muerte entregó, dice, a los muertos. Y ahí los ven. Gracias. ¿Cierto? Ese momento de la resurrección final es descrito como un momento muy especial, un momento cósmico, porque está relacionada justamente con la segunda venida de Cristo. Es decir, si no hay segunda venida, no hay resurrección. Si hay segunda venida, hay resurrección. Y ese momento, la segunda venida de Jesús, donde en un momento instantáneo el texto bíblico habla de un abrir y cerrar de ojos, acontece la resurrección final o la transformación de aquellos que estarán en vida. Pero en ese momento, dice el texto de Tesalonicenses, que va a haber ruidos de trompeta, van a ver los ángeles participando y la trompeta final, ¿no?, será anunciada y será un evento, como digo, cósmico, porque habrá un, yo me imagino, un audio que nadie podrá decir yo no escuché. Habrá un momento donde no solamente aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, vamos a vivir la resurrección, sino que en ese momento el cosmos va a ser transformado. La luna, quizás el sol, la Vía Láctea, todo va a ser transformado para ser descrito como el texto lo dice, ahora como el cielo nuevo y la tierra nueva. No es que va a ser destruida la tierra o destruido este universo para crear un nuevo universo, una nueva tierra, sino que serán transformados. Entonces, es algo tremendo lo que va a ocurrir
en ese instante. Resurrección, o sea, venida de Cristo, resurrección, un evento cósmico, e inmediatamente viene el juicio final, ¿no? Será tremendo para los que Así es, creemos en ese momento. pastor. Mientras usted hablaba de lo de la trompeta, me acordé de Mateo 24, donde dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Claro, Esto para mí es muy profundo, ¿eh? Dice, y reunirán a todos. Como en el todo blanco reúnen a todos aquellos que tienen la condenación, aquí los ángeles reunirán a todos los escogidos, a los que Jesús dice, a los que tú me diste. exacto. Recuerden algo importante. Es una buena cita, ¿no? Para hablar de ese momento final. Eh, el tiempo, el tiempo pertenece a este tiempo, ¿no? A esta era, o a este escatón, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Pero la eternidad que está en Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, cuando Cristo vuelva, por eso el texto bíblico dice que será en un abrir y cerrar de ojo, porque no es que, como plantean los dispensacionalistas, que va a haber un tiempo de tantos años para buscar a los suyos y después de otros años van a venir otros y después de otros años viene Cristo y después de otros años como que ellos tienen todo cronometrado, pero de acuerdo a nuestro tiempo. Y dentro del milenio, como decía el hermano Giovanni, hablan de la resurrección primera, la segunda, incluso una tercera y una cuarta resurrección, pero de acuerdo a su cronos, de acuerdo al tiempo de esta era. Pero para Dios no hay tiempo. Y su venida es un momento instantáneo, donde en ese momento transforma todo y ocurre todo. Porque ¿quién va a hacer este acto? No somos nosotros, es el Señor. Y para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, la idea de darle tiempo, primero tanto tiempo a esto, después tanto tiempo a esto otro, no es la idea de decir primero la venida de Cristo, después la resurrección, después el juicio. Eso no podemos medirlo en términos de nuestro cronos, porque es un acto divino. Es una irrupción de lo eterno en lo temporal, donde todo es transformado ahora a aquello que el mismo Señor había prometido. Por eso este tema de las fechas, eh, esquemas, pueden ser bonitos, pueden ayudar a entender o explicar un poco lo que puede ocurrir en nuestros parámetros, pero en el parámetro de Dios, el tiempo no es lo que está allí consignado. Son otras formas, son otras dimensiones, pero lo cierto es que va a ocurrir. Pero para el premil dispensacionalista, el asunto de los tiempos y los años es lo que es importante para ellos para explicar, entender y enseñar su postura escatológica. Los 1000 años, los 7 años de, algunos hablan de la gran tribulación o la media tribulación, después 3 años, eh, un tiempo donde se suelta Satanás, después otros 5 años para atar guerra, así.
Entonces, de eso yo creo que hay que tener cuidado porque nuestra visión escatológica en nuestro concepto reformado no está basado sobre una estructura de cronogramática de acuerdo a nuestro tiempo. Recuerden que en la primera lección vimos un poquito acerca de cómo nosotros vemos la historia. La historia no produce la venida de Cristo. Es decir, los hechos que pasan en la historia, si voy contando lo que pasó, lo que viene después, lo que viene después. Y ahora viene, los hechos en la historia no producen la venida de Cristo. Son señales que nos recuerdan que Cristo viene. Bien, Pastor, no, no, que también usted mientras habla me acuerdo de cosas. Por ejemplo, que en esa línea que usted hablaba, ¿no es cierto? Cada vez que va apareciendo alguien es el anticristo, o sea, el anticristo, este otro. Después aparece, no, este anticristo, no, aparece este anticristo. Siempre van buscando la misma figura, como también la gran bestia, buscando, no, este es la gran bestia, no, este es la gran bestia, no es y siguen buscando, incluso ahora uno ve las noticias, ¿cierto? O ve la información, dicen, hay un joven, no importa qué país, que dicen que ese es el anticristo, o sea, viven buscando la imagen para apoyar, como usted decía, su teología que ellos tienen. claro. Ciertamente usted va a ver en este tiempo donde hay estas guerras, donde hay hambre, como muchos toman estos elementos para ajustarlo o buscar un texto bíblico para ajustarlo a este tiempo y decir, esto significa esto, por lo tanto, esto nos va a llevar a esto otro y eso otro nos va a llevar a esto otro. Y el tema del anticristo entra en ese juego, sobre todo para aquellos que tienen este enfoque dispensacionalista para interpretar esos eventos, ¿no? Eh, pero nosotros como reformados creemos que tanto el anticristo o la bestia o el hombre de pecado, em, la gran ramera y todos estos em, nombres que se dan en la Biblia para eventos y situaciones que se manifiestan como señales de la venida de Jesús, entendemos que son parte de un proceso que ha estado en la historia, se dio, se está dando hoy y se estará dando hasta cuando Cristo venga, porque son señales, señales de advertencia, señales que nos recuerdan que la venida de Cristo está pronta, no sabemos cuándo, pero es algo cierto. Y las señales siempre nos recuerdan, nos mantienen en alerta a no dejar de lado esta doctrina y a estar preparados siempre para cuando Cristo vuelva. Y es interesante también el cómo hay hoy día muchos grupos que han tomado estos eventos históricos como señales donde encajan algún texto bíblico, como por ejemplo cuando dice que Jesús ascendió a los cielos, está como el sumo sacerdote según Hebreos el capítulo 9 en adelante, aún en el capítulo 12 en adelante habla del sumo sacerdote que es Jesús. Cristo, por ejemplo, para los adventistas vino y se cumplió en el periodo que ellos decían, el año 1914. En ese momento, ellos fue la última profecía que se atrevieron a decir y proclamar en cuanto a la venida física de Cristo. Pero no vino físicamente. ¿Y qué dijeron ellos? No, no es que no haya venido. Estuvo, pero ahí entró al lugar santísimo donde a nosotros posteriormente nos va a llevar para disfrutar de las bondades de Dios. Eh,
Y todos estos grupos más sectarios, escatológicos, medios raros, siempre andan buscando tomar un hecho histórico y tomar un pasaje bíblico para calzarlo con eso, para darle eh, cierto argumento a su posición y así mantener también a sus súbditos. Bueno, en la lección de Berkov habían varias cosas interesantes que de alguna manera resumimos en este diálogo que hemos tenido hoy día y que ustedes a través del cuestionario van a estar recordando y decirle algo que me fijé ahora en lo que estuve revisando del cuestionario y la materia. Por ejemplo, en la pregunta 7 cuando habla del cuerpo como soma neumaticum, según 1 Corintios 15:44. Eso Berkov no lo trata aquí en la lección. Entonces, ustedes van a llegar ahí, entonces, ¿cómo voy a tratar ese tema si Berkov no lo trata? ¿Qué voy a decir? Ahí es donde ustedes van a tener que ir al texto bíblico y leer lo que Pablo dice allí, porque cuando habla del soma, soma es cuerpo. Son dos palabras griegas que se ocupan para cuerpo, ¿no? Soma y sark. Sark se traduce por carne, pero se refiere al ser humano en cuanto a que éste fenece, que éste se descompone cuando muere. Y soma tiene que ver con el cuerpo físico, ¿ya? Entonces, Pablo plantea allí que este soma sí, este soma sar, este soma físico, este cuerpo, es corrupto, pero el soma espiritual, como lo llama acá, la frase neumaticón tiene que ver con espiritual, de ahí viene neuman, es eterno. Entonces, Pablo está hablando allí de que este cuerpo de ahora es mortal, tiene sus debilidades, sus límites. En tanto, el cuerpo espiritual no es que vayamos a tener solamente espíritu y no un cuerpo físico, sino que está hablando allí de la plenitud del Espíritu Santo en la vida plena que tendremos en el nuevo mundo y cielo, donde plenamente veremos a Cristo, estaremos con Él y disfrutaremos de las plenitudes, de las bondades y bendiciones del Señor. Y para eso, el Espíritu Santo realmente tiene que estar manifestado plenamente, perfectamente en cada persona, cuerpo y alma, lo material y lo inmaterial.